Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por todos los que nos siguen por Facebook Live. Gracias por conectarse con nosotros. Regalen un like, un share, compartan. Hoy vamos a tener un tema bien interesante que es las habilidades o competencias. Competencias. Y ahorita decimos por qué competencias y no habilidades. Ok, son competencias, sí, pues es que debemos tener competencias para competir en el mercado. Exacto. Ok, entonces, en un momento regresamos, ¿vale? Tu intro siempre igual, Roy. Business. Hola, muy buenas tardes, amigos. Les saluda Roy, el filósofo de la radio de 143 Radio Live. Y pues bueno, gracias Víctor por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a tener un tema bien exquisito acerca de las habilidades y competencias gerenciales. O directivas. Vamos a aclarar esos términos. Habilidades, competencias, gerencia, dirección. De eso vamos a hablar. Sí, ¿y qué es? ¿Es como el manager general en este caso? Puede ser el manager general o puede ser un manager de un área específica. Esto de lo que vamos a hablar es para cualquiera que tiene como responsabilidad, es el punto central, coordinar el talento de un grupo de personas, orientándolo hacia el logro de un objetivo común. No es nada fácil. No es nada fácil. Por eso ganan más los gerentes. Sí, ¿verdad? Porque hay que coordinar lo más complejo que es la diversidad. Exacto. Un grupo de personas, creo que lo comentamos alguna vez, Roy, un grupo de personas se reúne para hacer algo que sola no podría hacer. Eso es cierto, nadie puede hacer todo, nadie es todólogo. Necesitas tener un equipo, pero necesitas a alguien que coordine a ese equipo y que oriente esa diversidad, hombres, mujeres, toda la diversidad hacia el logro de un objetivo común. Y eso casi diría que es un arte. Pero desde luego que hay que aterrizarlo, como siempre lo hacemos aquí en nuestro programa de negocios, en cosas muy simples, muy objetivas, muy prácticas, para que nuestros amigos lo puedan desarrollar. Déjenme decirles, les doy una buena noticia, el día 14, Día del Amor y la Amistad, no sé, aquí en mi país de origen sí, vamos a tener en la Cámara de Comercio de Grand Prairie un taller justamente de desarrollo de habilidades o competencias gerenciales, y la mejor noticia es no tiene costo. Wow. Comuníquense a la Cámara de Comercio con María Santi en Grand Prairie, encontrarán la información en la web, y si no, al ratito se las proporcionamos. Al rato ponemos entonces ya en línea en el Facebook todos los datos para que se inscriban, sí, llamen y hagan sus reservaciones. Claro, es importante que se anoten, y ahí vamos a hablar con mucha mayor amplitud del tema de lo que vamos a estar hablando hoy. No lo dejen pasar, es una gran oportunidad. Recuerden, 14 de febrero, ya estamos muy cerca, en la Cámara de Comercio, en 900 Conroe, en Grand Prairie. Sí, es 900 Conover Drive en Grand Prairie, Texas. Así es. Allí estamos. Y al ratito les damos el teléfono, pero ya saben,
Mr. Google sabe todo, métanse, Cámara de Comercio Gran Prairie, ahí encuentran toda la información. Y María Santi, la representante de minorías, así se llama su puesto, su dirección, les dará toda la información y con ella se pueden inscribir. Va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas que vamos a estar hablando de este tan interesante tema, el que vamos a darles una probadita el día de hoy. ¿Qué te parece, Roy? Me parece padrísimo. Fíjate, eso de manejar, porque es manejar, es como organizar a la gente, como dices, organizar, cada cabeza es un mundo y es un arte porque cada quien tiene su carácter, su temperamento, su personalidad, sus cosas de afuera de la compañía o de la organización y luego traen cargando cosas de su vida personal, social y individual y bueno, es complicado, pero a veces lo complicamos nosotros más de la cuenta. Sí. Recuerden que hemos platicado acerca de que todos dentro de una organización tenemos que realizar una tarea. Esa realización de la tarea reclama de una serie de competencias. Y empezábamos, Roy, diciendo competencias, habilidades. A ver, vamos a ponernos de acuerdo y le vamos a llamar competencias, que nos hacen competentes, que nos hacen adecuados para la realización de la tarea. Y las competencias tienen 3 componentes, al menos 3. Una, ¿qué conocimientos requiero para realizar la tarea? ¿Qué habilidades? La habilidad es un poquito más allá del conocimiento, es la aplicación del conocimiento en algo concreto. Ahorita lo explicamos mejor. Y el tercero, actitud o conducta observable. Esos 3 componentes tenemos que llenarlos con qué conocimientos, qué habilidades y qué actitudes debe tener una persona para realizar una tarea. ¿Cuál es la tarea? El día de hoy la tarea es dirigir. ¿Dirigir a quién? A un grupo de personas. ¿Hacia dónde los vas a dirigir, Víctor? Hacia el logro de un objetivo común. Habíamos hablado ya en ocasiones anteriores que cada empresa debe definir su misión o razón de ser, su visión, a dónde quiere llegar, y sus objetivos, que son los estadios, los lugares en los que quiere llegar para finalmente lograr su visión. De eso vamos a ir hablando poco a poco. Antes de empezar, déjenme decirles que hay varios actores y este es algo que se confunde con frecuencia. Tenemos al menos 3 actores principales. El empresario. El empresario es un bicho raro, yo siempre lo he considerado así. Es una especie en extinción. Es un hombre como nosotros, una mujer, que toma el riesgo de organizar a un grupo de personas, de poner una empresa, de poner su dinero, su tiempo, su esfuerzo para generar recursos a través de satisfacer una necesidad. Emprendedor, empresario. Hay personas como Roy, Roy es uno de ellos. Yes. Roy es un empresario que quiere hacer su propia empresa y se atreve a hacerlo, y créanme que no es fácil, pero nosotros les ayudamos a todos los que quieran tomar ese camino. Un emprendedor... Y a nivel internacional, ¿verdad, Víctor? En Claro. México, Latinoamérica, tú estás... Totalmente. Ese es el empresario, entrepreneur, es el emprendedor. No necesariamente es un buen director, no necesariamente. Porque su tarea es justo emprender una nueva empresa. Esa es su tarea. Echarla a andar, arrancarla. Créanme que es un trabajo que requiere persistencia. También hay una sensibilidad especial del emprendedor, ya lo hemos platicado, de detectar una necesidad no satisfecha y de innovar con un satisfactor adecuado para ofrecérselo a esa comunidad que tiene la necesidad y voilà, como dicen los franceses, a tener éxito.
No siempre sucede así. Hay muchos condicionamientos para que una empresa salga adelante. Ese es un actor. El otro actor es el director. Y cuando digo director estoy hablando desde el CEO, Chief Executive Officer, el mero mero. En México le decimos el PF, que quiere decir el papas fritas, el mero jefe o un gerente de área. ¿Cuál es la condición para poderle llamar director, gerente, jefe? Varía, algunos le llaman presidente, director, pero todos sabemos que es una persona que tiene bajo su responsabilidad el desempeño de otros. Así lo ubicamos, mi jefe, el director general, el presidente de la compañía, y esa persona tiene una gran responsabilidad, porque su tarea es llevar a la organización al logro de sus objetivos. Y luego tenemos el líder. Esa es una figura que yo respeto muchísimo. Se puso de moda y de repente todo el mundo es líder. Y ser líder es un atributo muy especial, designado para muy pocas personas. Yo he conocido en muchos años, más de 30 años de experiencia, pocos directivos que son líderes. Muy pocos. Yo diría que 5% del total de directores tienen esa figura de liderazgo. Porque liderar es conducir también, pero con una autoridad informal, con un poder de influencia. El director tiene poder formal. Tan tiene poder formal que si te portas mal te corre. Eso es poder. Es decir, poder también. Ya no quiero que estés aquí. El líder influye en nosotros. ¿Cómo distingo a un líder de un director? Para mí un líder es alguien que me inspira. Inspirar. El líder. Inspirar. Motiva, inspira. Inspira, sí. Inspirar es una palabra hermosa, quiere decir con el espíritu de dentro. Inspira. ¿Y por qué me inspira? Porque ese hombre ha tenido la capacidad de conocer mis motivaciones, de ser empático conmigo y de ofrecerme los satisfactores que yo requiero. Es más fácil identificarlo con unas figuras muy conocidas como Martin Luther King, uno de los líderes que más admiro, porque este hombre, un hombre afroamericano, un hombre negro, entendió lo que estaba pasando en los 60, lo entendió perfectamente y generó una solución. Y la solución la expresó de la manera más hermosa que yo he escuchado a un líder, que es con un discurso que ha pasado a la historia y que es I have a dream, yo tengo un sueño, donde él en Washington, el 3 de agosto de 1963, a la sombra de la estatua de Abraham Lincoln, declara que todos los hombres son iguales y que él quisiera que sus hijos no sean juzgados por su color de piel, sino por sus méritos. Bueno, me estremezco cada vez que lo oigo porque es no solo una obra de arte en cuanto a oratoria, sino es la voz de un grupo que había sido denostado, que había sido hecho a un lado indebidamente, por las razones sociales, históricas que queramos, pero la verdad es que en los 60 el grupo formado por los afroamericanos estaba segregado. Y vemos videos en donde es realmente triste esa etapa de la historia, y no vamos a juzgarla, culpa es del tiempo y no de España. Así pasó, pero una figura egregia como la de Martin Luther King llegó, entendió lo que ese grupo necesitaba y fue su voz, fue como el tambor que resonaba lo que esta gente quería hacer y decir. Hermosísimo, ese es un líder social. Y Mahatma Gandhi
Churchill y Kennedy, en fin, son líderes que nos han inspirado. ¿Sabes qué líder me apasiona? Bueno, me apasiona, se puede decir porque está en la parte digital, Steve Jobs, cómo pasó por diferentes situaciones, también emprendiendo desde el garaje de su casa, bueno, y lo que fue, ¿verdad? Siendo un diseñador nada más. Sí, Steve Jobs, Pero contra todo pronóstico de los papás, dijo, bueno, él fue hijo adoptivo, sabemos, y él, contra todo pronóstico, si no estudias una carrera vas a fracasar. Él dijo, yo no quiero estudiar nada, a mí me gusta la caligrafía. Se metió a estudiar arte, caligrafía, y era un visionario, y en ese sentido es un líder empresarial. Y mucha gente a su sombra, inspirado por él, lo siguió y formaron la tercera manzana más famosa del mundo, después de la de Adán y de la de Newton. Hizo una revolución, efectivamente es un líder. Y qué bueno, Roy, que lo aterrizas, porque estamos hablando aquí de líderes de negocios. Así es. El líder es una persona, yo conocí uno en una aseguradora, que no solamente tenía claro que tenía que generar riqueza y promover a la empresa, y lo hizo de una manera sensacional, sino entendió que eso era a través de la gente y que la gente era lo más importante. Tuve oportunidad de darle varios cursos a grupos de esa empresa, y cada vez que yo mencionaba el nombre de esta persona, todo el mundo se ponía de pie a aplaudir. Eso no lo logra un director cualquiera. Este hombre excepcional supo entender las necesidades de las personas y les dio forma a través de ofrecerles oportunidades que los beneficiaban a ellos y también a la empresa. Esa capacidad de entendimiento es la que hace que sea un líder empresarial. Sí, tener esa empatía con la gente, ¿no? No nada más Sí. que sean tus empleados y que van y trabajan nada más así como que para sacar la chamba, sino ese ganar de beneficios. Exactamente. Y los hay afortunadamente, y los hay en todos los niveles. A veces en el organigrama, que es la manera que tenemos de poner dónde están las posiciones de cada quien, el líder puede estar en una posición en el organigrama de tercer nivel, pero, y esa es la diferencia, su nivel de influencia es en toda la organización. En un estudio que se llama Sociograma, que habla precisamente de quiénes son los líderes, a veces descubrimos que en la organización hay una persona en el área de producción que es un supervisor, pero ese hombre tiene un nivel de influencia, y ese hombre lo contactamos cuando queremos vender una idea, porque influye en los demás. Y para influir en los demás, pues hay que ser receptivo a las necesidades de los demás, hay que ser empático, como tú dices. Pero bueno, son seres superiores. Y bueno, tenemos el tercero, que es el jefe, desde supervisor, o sea, supervisor, jefe, gerente, director, presidente. Recuerden, la única condición es que tenga un grupo de personas bajo su mando. Y para poder hacer eso, como todas las tareas que hemos visto, requiere una serie de competencias. Para cualquiera, lo hemos visto, para manejar un camión, tú necesitas tener conocimientos del reglamento de tránsito, tienes que tener conocimientos básicos de mecánica, tienes que tener habilidad psicomotriz para manejar un camión de no sé cuántas toneladas, y tienes que tener una actitud de servicio, de cordialidad, de respeto, porque estás manejando un arma, a fin de cuentas, un camión de ese tonelaje. ¿Cuáles serían las competencias que debe tener un director? Entonces vamos a empezar, son muchas, por eso ser director, vamos a hablar de un director de una organización
pequeña, mediana, ¿cuáles son los que debe tener? No es el experto. Recuerden una frase que dijimos aquí, Roy y yo, el otro día. No necesito saber de todo para servirme de todo. Pero si necesitas, por ejemplo, saber de finanzas. No eres el experto financiero, para eso tienes a tu gerente de finanzas. Pero sí tienes que hablar el lenguaje de él, para que se puedan comunicar. Cuando te hable de rendimiento y cuando te hable de márgenes de utilidad, tú tienes que entender de qué te está hablando. Si no, sería como que te hablara en chino mandarín y que me está diciendo, no tengo la menor idea. O sea, explícame con... Explícame con manzanitas. Entonces, juntos, ¿qué te parece, Roy? Si vamos a tratar de ir conformando ese perfil de competencias que debe tener un director. Bueno, vamos. ¿Cuál te parece que sería el primer conocimiento, así como evidente que debe tener? Conocimiento, ok. Si yo Conocer, conocer. Por ejemplo, si yo voy a vender manzanas, pues conocer de cómo producir las manzanas, ¿verdad? Punto número 1. Tienes que conocer tu negocio. Okay. Cuando alguien llega y nos habla de poner un negocio, una de las preguntas que como coach yo le hago es, ¿conoces el negocio? Porque uno a veces fantasea, uno a veces se va más con la idea de voy a poner un restaurante. ¿Por qué? Porque voy a ganar mucho dinero. Porque mi compadre puso una taquería y bueno, ahora el hombre ya se fue a Europa. ¿Conoces el negocio de restaurantes? ¿Sabes lo que significa trabajar en un restaurante? ¿Sabes a qué horas te tienes que levantar para ir al mercado a comprar las materias primas? ¿Sabes a qué horas te tienes que acostar? ¿Sabes qué hacer con la comida que te sobró? ¿Conoces el negocio? ¿Sabes cómo calcular las recetas? No, lo que quieres ganar dinero, no, pues tienes que conocer tu negocio. Entonces esa es una condición. Aunque dicen que las excepciones confirman la regla. Hay una anécdota muy interesante de IBM, el gigante, y Blue Bee, el gigante azul. IBM fue una empresa excepcional de los fundadores, Watson, que tenía un éxito enorme. Y los conocí y quien era gente de la organización era su familia. Decir yo trabajo en IBM era símbolo de distinción, de una calidad que te hacía diferente a los demás. Casi te diría, Roy, que era estatus. De Supreme. Supreme, No, sí. Se sentía en la última coca del desierto. O sea, no, qué orgullo. Y qué bueno, ¿no? Porque además eso se fomentó en la época de Watson, su fundador, y luego de su hijo. Pero las empresas también corren riesgos y por los 80s IBM entró en una crisis espantosa. Una de las cosas que no hacían era correr gente, nunca, bajo ninguna circunstancia. Tuvieron que prescindir de la mitad de su personal. Wow. Y eso para una empresa con el prestigio y con todo lo que significaba. Pero fue un poco de soberbia, fue un poco... No entendieron lo que estaba pasando en el entorno, se quedaron con sus ideas y empezaron a perder. Y trajeron a una persona de Nabisco, que en broma le decían Don Galleto, porque Nabisco hace galletas. Y uno dice, ¿qué está haciendo Don Galleto en IBM? Que es una empresa de cómputo, de tecnología. Bueno, fue un parteaguas, fue un hombre que impulsó nuevamente a la IBM, que hizo cambios extraordinarios y parece que contradice un poco lo que decíamos, ¿no? De las manzanas, de conocer tu negocio. Pero el punto interesante, Roy, es que este hombre sabía de negocios y no tenía ceguera de taller. ¿Ceguera de qué? De taller. De taller. Ceguera de taller. Es un término que usamos cuando ya estás mucho tiempo en un negocio
y has perdido tu capacidad de asombro y tu capacidad de ver cosas diferentes. Perdiste, ya no ves más allá de este cuadro y no te sales de ahí. Este hombre llegó con aire nuevo, con ideas nuevas y vio fuera de la caja. También es un término del que hablaremos alguna vez. Pensar fuera de la caja es, vamos a salirnos de lo que habitualmente hacemos y cómo replanteamos el negocio. Entonces fue una medida muy atinada y confirmó la regla. Sí necesitas saber del negocio. Obviamente este hombre sabía de negocios, no sabía de cómputo, pero aprendió y no necesita saber de todo para servirme de todo. Pero era un excelente administrador, un excelente director. Exacto. Sabía de los números, sabía de... Entonces, bueno, condición número 1, debe conocer su negocio. ¿Qué otra cosa crees que debe conocer? Son varias, casi que si las vamos a anotar por ahí. Tendrás un papelito y las vamos para no repetirlas. Sí. No hay nada más. Y que nuestros amigos también vayan anotándolas. Vamos a hablar de ellas en el taller que vamos a dar el 14 de febrero en la Cámara de Comercio de Grand Prairie. Recuerden, 14, Día del Amor y la Amistad, de 10 a 2. Entonces, el primer punto, dijimos, es conocimiento del negocio. Conocimiento del negocio. Apúntenle. ¿Qué otra cosa debemos conocer? ¿Qué otra cosa debemos de conocer? Nuestro producto también es importante. Por supuesto, está muy pegado a esto. Conocimiento como del marquetero, producto. como marquetero, pues también el mercado. ¿Cómo es el mercado? A esto le vamos a llamar conocimiento del entorno. Ok. Que abarca, entorno es lo que me rodea, que abarca desde luego el mercado en el que yo estoy compitiendo. Yo tengo la obligación de conocer qué están haciendo otras personas Y muy importante la competencia. En el giro de negocio, exacto. Entonces yo debo conocer sobre... La industria. La industria. Es parte del negocio. No, porque yo debo conocer mi negocio, pero debo conocer la industria. ¿Dónde estamos parados? ¿En dónde estoy parado? Si ¿De quién formo parte? Y formo parte de un sistema. De un producto interno. De un producto interno en el que yo participo, pero hay otros que también participan y que también quieren tener su participación y su utilidad. Una utilidad. Entonces yo necesito saber qué están haciendo los demás. Debo conocer la industria y un poquito más arriba debo conocer el entorno económico. Ese ya es más externo. Es más externo, el aspecto económico. Por ejemplo, hoy día en los Estados Unidos todo indica que la economía va muy bien. Todo indica, la bolsa de valores, los índices de desempleo, todo indica que las cosas están bien. Hay que estar muy atentos porque a veces, ya nos ha pasado, se crean lo que se llaman burbujas, en el que artificialmente se crean situaciones bonancibles y de repente la burbuja estalla y te puede atrapar con los dedos en la puerta, y muchas empresas han quebrado. En México hubo en la época de uno de los presidentes una situación de ese tipo, en la que dijo el presidente que iba a defender el peso como un perro, y bueno, pasó a la historia, se devaluó el peso de manera extraordinaria, y quienes tenían deudas en dólares, yo creo que todavía no acaban de pagarlas. Eso es estar como vigilando. Se me imagina como el tiempo, ¿no? Oye, va a nevar, va a haber tormenta, va a haber un huracán, prepárate. Y tienes que saber ver el horizonte y decir, viene un riesgo, cuidado, esto que está pasando aquí viene un riesgo. Todo esto junto es como conocer dónde estás. La economía, el entorno, el negocio, el mercado, el producto, es dónde estoy parado y cómo todo lo que estoy haciendo me afecta. Yo afecto a los demás sistémicamente hablando.
lo que yo hago afecta a los demás. Y algo muy importante es entender en qué negocio estoy. Creo que comentamos una de las ocasiones una anécdota importante que se maneja en el TEC de Monterrey, en Harvard y en muchas universidades, que a mí me dio claridad absoluta de entender esto de los negocios. El artículo, el caso, porque es un caso en la Universidad de Harvard, es los ferrocarriles quebraron porque creyeron que estaban en el negocio de los ferrocarriles. Y uno dice, evidentemente sí, evidentemente no. O le llamaban territorio ferroviario, ¿no? Y tan es así que cuando uno se da cuenta que en lo que estás es en el negocio del transporte, entiendes algo que pasó en México, histórico. Hay un puerto en México, yo creo que uno de los más hermosos puertos, que es Acapulco, hermosísimo, internacionalmente famoso. Y siempre me pregunté yo por qué no construyen un ferrocarril a Acapulco, si es un destino maravilloso. Yo no lo entendía. ¿Por qué? Y la razón era bastante simple, pero yo no la veía. Hubo un gobernador de apellido Figueroa que tenía como negocio privado una línea de camiones muy importante que se llamaba Transportes Figueroa. Entonces este hombre, haciendo uso de sus recursos políticos, de lobbying y de todas las cosas que no se deben hacer, pero que las hacía, fue alguien que estuvo frenando y frenando y frenando que se construyera la vía a Acapulco, porque iba contra su negocio. Que era la carretera. Que eran los transportes. Es decir, en el momento que tú metes el ferrocarril, que de paso es uno de los medios de transporte más baratos, porque pues aquí lo vemos en Fort Worth, pasan convoyes de 150 carros. ¿Cómo compites con eso? Aunque pongas tráiler de doble cabina, no puedes competir. Si es una sola máquina o dos máquinas jalando 150 vagones, con capacidad de carga equivalente a un camión. Entonces es el medio de transporte más barato que hay. Si tú no entiendes esos conceptos, pues estás equivocado. Yo hago envases de vidrio. ¿No? ¿Qué haces? ¿En qué negocio estás? Estás retando aquí la creatividad de mi conductor. Ahora me pusiste a pensar algo de que antes yo mandaba cajas de tráiler, ¿verdad? A México. Luego si te las mando por tren, nos evitamos que les tengan que mejor mando a que te las suban ahí y a ver que te llegue allá. ¿Cuánto te va a llegar? Quién sabe, hay que investigar cuánto tiempo se tarda. Pero ¿de qué sale más barato? Pues muchas industrias automotrices tienen lo que se llaman las espuelas, que ya tienen sus vagones, cargan y nada más se conectan a la vía principal y ya están en ruta. Sí. Pero regresemos al tema. A ver, yo hago botellas de vidrio. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es tu... ¿En qué negocio estás? Envase. Envase. Envasado. ¿En envases? Envases. Sí, envases. ¿De qué pueden ser los envases? Vidrio, PET, plástico. Tetra Pak También. Tetra Pak llegó y acabó con la industria del vidrio, Sí. de la leche, de los jugos, porque no entendieron, ceguera de taller, que estaban en el negocio de los contenedores o envases. Entonces lo que hicieron... Y eso fue innovación. Absolutamente, pero hay que entender en qué negocio estás. Estoy en el negocio del transporte, estoy en el negocio de la diversión, estoy en el negocio... Entretenimiento. Exacto. Educación. La educación también es... En educación, por ejemplo, Pearson, una editorial con la que yo trabajé, evaluando libros,
de repente dijeron, no, nuestro negocio no es los libros, nuestro negocio es la educación. Ellos son líderes en la venta de libros de texto. Revolucionaron el concepto de una manera que no nos podemos imaginar. Va con el maestro de la universidad y le dicen, de nuestros libros, ¿cuáles usas? Pues estos 4 o 5. Y de cada libro, ¿qué capítulo usas? Pues de este el capítulo 1, de este el capítulo 5, de este el capítulo 3. Perfecto. Muy bien, ¿lo vas a tener así? Vas a tener un compendio, y tengo los derechos, y te voy a poner a tu disposición en forma digitalizada los capítulos de los libros que tú necesitas. Y se dieron cuenta que su negocio era la educación. Y entonces ahora hay una universidad de Pearson que está brindando educación vía internet. Mi negocio no es los libros. O imagínate el que imprimía libros. ¿La imprenta? Mi negocio está en los libros. Te tengo malas noticias. Cada vez el mercado digital es más grande. Cada día yo... Es verdad, por eso estamos haciendo esto. Sí, es que necesitamos que todo el mundo abra los ojos y se dé cuenta en qué negocio está. Por eso estamos haciendo esto, la parte digital. Ya entras a Google, todo lo encuentras allí. Todo está en internet. Todo está en internet. Ahora, ¿qué más necesitamos saber, Víctor? Por ejemplo, esa parte de que comento, o sea, en qué tipo de negocio estoy, nos abre también la visión de nuestro negocio, como nuestra visión y nuestros objetivos. Saber bien en dónde, en qué industria, qué es lo que hago, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer para mis clientes, para satisfacer alguna necesidad, como comentábamos hace un momento. Nos abre una visión para no caer en el, comentaste tú, ceguera de taller. Ceguera de taller. Sí. Es como perder la objetividad del negocio. Sí, ¿no? Sí, ceguera, dejas de ver. Okay. Dejas de ver porque te acostumbras. Hay un, no sé, se me hace que es condición humana. Yo llego a mi... Bueno, y les propongo este ejercicio. Lleguen a su casa y lleguen como si fuera por primera vez. No es difícil, nada más. Y se van a dar cuenta cómo hay muchas cosas que están fuera de su lugar. Muchas cosas que alguna vez dijiste, luego las voy a acomodar, y la dejaste ahí. Y ahí se quedó. Y dijéramos que forma parte de la decoración ahora. Y no debe estar ahí. Pero ya te acostumbraste tanto a verlo que ya no la ves. Entonces, por ejemplo, yo voy a un taller y hay una puerta de emergencia, una puerta de salida de emergencia. Y está bloqueada. Porque alguien puso ahí una caja mientras encontraba un lugar. Ese mientras se volvió un día, una semana, un mes. Y cuando hay un accidente y se tiene que usar la puerta de emergencia está bloqueada. Y hemos salido de desgracias lamentables, como siempre, porque no hay una vía de escape que estaba programada, que estaba planeada, pero que dejó de serlo porque alguien se le ocurrió un día dejar ahí un obstáculo y a nadie se le ocurrió quitarlo. Y el día que ocurrió el accidente... Yo no fui, yo no lo dejé. No, olvídate, no. Nadie tuvo la culpa. Hay palabras peligrosas. Alguien tiene que hacerlo. Alguien no existe, no está en la nómina alguien. Alguien se llama Roy, o se llama Víctor Béjar, o se llama Noemir. Alguien tiene nombre. Pero si tú dices alguien tiene que hacerlo, nadie lo va a hacer. Porque alguien no existe. Nadie no existe. Entonces, si tú quieres que algo se haga, tienes que decir, Roy, te voy a pedir, de favor, que recojas esa caja que está obstruyendo la salida. Los extintores tienen caducidad. Si tú no tienes cuidado y un programa, de repente tu extintor caducó y a la hora que lo quieres usar,
no funciona. Todo eso es ceguera de taller. Por eso es importante que uno se dé esa oportunidad, hagan ese ejercicio, lleguen a su trabajo, lleguen a su casa, a su carro, inclusive, aborden su carro y véanlo como si fuera la primera vez, como la primera vez que llegaste aquí a esta cabina y volteaste y dijiste, está bien esto está correcto, acá está, ok, y de repente descubro, ¿y eso qué está haciendo ahí? Pues no sé, alguien lo puso, alguien. No importa quién sea, pero quítalo, ¿no? Muy bien, Sí. seguimos con conocimientos. Y ya lo decíamos, uno de los conocimientos importantísimos es finanzas. El director debe saber de finanzas. El director le pagan por generar riqueza. Entonces más vale que conozca cuáles son los elementos. Sus activos y sus pasivos. Más que eso, todo el aspecto financiero que es el lenguaje numérico, el lenguaje de los pesos, de los dólares, que tenga esa sensibilidad para entender qué es un costo, qué es una venta, qué es tener una cartera vencida. A veces yo veo un balance y digo, está bien, pero caray, a este hombre le deben la vida, y de esto que le deben, ¿cuánto le pueden pagar? Y te metes un poquito y descubres que son cuentas incobrables, porque no tuvieron cuidado de hacer un estudio crediticio, y entonces me dieron un crédito que yo no puedo pagar y no está respaldado con nada. Hay que hablar del lenguaje financiero, presupuestos, flujos de efectivo. Es un tema que sí reclama una formación profesional, pero el director no necesariamente tiene que ser el experto. De hecho, no tiene por qué ser contador, pero sí, si le ponen un balance enfrente, tiene que saber leerlo. Tiene que entender las razones financieras, la prueba del ácido, bueno, cosas que debe saberlas. Se debe llevar las cuentas, déjenme decirlo así coloquialmente. Sí. Mi querido maestro, amigo, que en paz descanse, don Samuel Grapa, traía una libretita negra. Yo ya había hecho mi maestría en administración y a veces le decía, déjeme ver su libretita, es que ahí está todo. El hombre, un empresario, un emprendedor, fue el primer judío que trajo las medias non parel a México, hizo una fortuna. Y de veras su contabilidad estaba en una libretita negra. Él ahí llevaba lo que técnicamente llamamos los KPIs, Key Performance Indicators, los indicadores clave, o la neta del planeta. O sea, yo aquí sé cuánto estoy vendiendo, cuánto me cuesta, cuánto me deben. Tenía como 5 indicadores que eran los que él revisaba todos los días. Tenía el negocio en la punta de los dedos. Yo era el director y de plano yo le decía, don Samuel, déjeme ver su libretita porque aquí está más la realidad financiera que en los estados financieros. Genial el hombre, mi maestro, mi querido maestro don Samuel Grapa. Finanzas. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Saber. Ya dijimos cosas importantes del negocio, del producto, de las finanzas. Producto. Del mercado también ya dijimos. Recursos humanos, competencias. Recursos humanos. Bueno, por lo menos saber qué competencias necesitas de tu equipo. Exactamente. Otra vez, él va a tener un director de recursos humanos que le va a contratar, a menos que él sea el director de recursos humanos, pero él debe conocer acerca de las técnicas de selección, debe conocer el mercado laboral, debe conocer, no la psicología, pero yo creo que ahí está la diferencia entre volverte un poco líder, ¿no? Entender la complejidad humana, establecer valores que además sean valores respetados. Es apasionante una organización porque ahí, Roy, de repente tú puedes estudiar todas las maestrías y doctorados y
decíamos en broma el otro día, hormona mata neurona. De repente dices, no entiendo qué está pasando, rompe con todos los paradigmas. Pues te lo explico fácil, el jefe se enamoró de la secretaria o la jefa se enamoró del gerente y ya se hizo un merequetengue ahí que nomás no corresponde a ninguna situación. Sí. Es saber un poco acerca de comportamiento humano. Muy bien, creo que hemos dicho las principales. ¿Qué habilidades? ¿Qué habilidades debe tener? Porque recuerden que las competencias están formadas por conocimientos, habilidades y actitudes. Okay. Sí, dime. Habilidades, conocimiento, habilidades y actitudes. Sí, mira, la habilidad es saberlo hacer. Por ejemplo, yo puedo leer un libro de cómo nadar escrito por el campeón olímpico americano, ¿cómo se llama? Michael Phelps. No, ese Mike, no. sí, Sí. Mike Splits. Michael Phelps. Él. Puedo leer el libro y me puedo ahogar. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es meterse al agua. Sí. Entonces, yo puedo leer la enciclopedia de la comunicación y ser un mal comunicador. Yo puedo leer todos los libros de negociación que se han escrito y ser un mal negociador. Son habilidades. Esa es bien importante. Negociación. Claro. Es creo que muy importante. Bueno, creo que todas. Todas, pero bueno, la vida es una negociación y algo que nosotros estamos haciendo todos los días es negociar. Todos los días estamos negociando con la esposa, estamos negociando con el jefe, negocio viene de cómo manejar el ocio, cómo manejar los momentos en los que hay un encuentro y que hay un bien escaso y necesitamos determinar cómo vamos a tener acceso a ese bien escaso. De los talleres más demandados son negociación, pero es una habilidad. Nuevamente, esa habilidad de negociación es algo que se puede adquirir, pero aquí sí reclama dos cosas, un conocimiento y práctica. Práctica supervisada por un experto. Es como hablar en público, una de mis pasiones, hablar en público, oratoria. Yo puedo leer todos los libros que se han escrito sobre oratoria, me paro frente a una audiencia y no voy a dar pie con cabeza. ¿Por qué? Porque necesito práctica. Pero no es que tú estés hablando y hablando te hace necesariamente un buen orador. Necesitas a alguien que te diga si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. El otro día veía un anuncio en la televisión de un hombre, no voy a decir marca ni nada, pero cuando estaba hablando con mucha emoción y mucho entusiasmo, a ver si me ven, estaba haciendo esto. Y decía, y hablaba de su producto, y yo decía, este hombre tiene un tic nervioso, ¿o qué le pasa? Si yo fuera su coach, le diría, hey, deja las manos tranquilas, o señala nada más, aquí tenemos el mejor producto, pero no hagas esto. Y él, entusiasmo, conocimiento del tema, mala praxis. ¿Por qué? Porque nadie le ha dicho. Mala praxis. Praxis es práctica. Ok. Mala práctica, perdón por usar la palabra así. Mala práctica. Mala práctica. O sea, estás haciendo algo y no lo estás haciendo bien. Y no lo estás haciendo bien. Bueno, se los pongo más sencillo. Yo según yo, sabía nadar. Según yo. Según yo. Un día mi esposa, que es la que toma las decisiones en la casa, hay que reconocerlo, dijo, es tiempo de hacer ejercicio, y me inscribió y se inscribió en unas clases de natación. Entonces fuimos a la alberca, llegamos a las 6 de la mañana, yo todo desmañanado, y me dice la instructora, a ver, Víctor, pues métete y quiero verte nadar. Y yo la vi así como nerviosa, ¿no? Ya llegué yo,
muriéndome, y me dice, a ver, salte, y me dice, Víctor, eso que tú haces no es nadar, eso es golpear el agua, eso es provocar que te ahogues, eso no es nadar. Y entonces me dio una lección inicial muy sencilla, el estilo crawl, que es el más sencillo. Tienes que tomar aire, metes la cabeza al tiempo que haces la brazada, expulsas el aire, vuelves a tomar aire. Bueno, la teoría era maravillosa. Yo a la hora que me metí lo quise hacer, pues no sé cómo, Roy, pero le hacía yo al revés. Tomaba el aire adentro y me ahogaba. ¿Por qué? Porque no tenía yo la práctica. Ya tenía la teoría. Fíjate, la teoría está bien, está padre. Leer, la técnica, ¿verdad? Y bueno, yo me estoy imaginando, ¿no? Que te enseñaron toda la teoría, tienes que hacerte así, asá, y ahora la técnica, ¿no? La técnica de, ok, ¿cuál es la correcta? La correcta, más para adentro, más para el fondo, el brazo por acá, el brazo, ¿no? Y luego, práctica. Y luego la práctica, ser maestro. Sí, pero la buena, Víctor. Pero la buena práctica. La buena práctica, sí. Porque yo puedo estar haciendo el mismo error 20 años. Cierto. Entonces tengo vicios, tengo distorsiones acerca de la práctica. Entonces eso es en comunicar, en negociar, en hablar en público, en dirigir equipos. Todo lo que son habilidades reclaman teoría y puesta en marcha. Okay. La práctica que hace el maestro. Las buenas prácticas. Hay Por la eso, calidad también de lo que uno por va supuesto, haciendo. por supuesto. Son niveles. Hay algo que les voy a explicar. Son los estadios del conocimiento. Estadio número 1, o estadio. No sé que no sé. Estado piedra. No sé que no sé. O sea, ni siquiera sé que no sé. O sea, Vivo piedra. cero. No sé que no sé. Hablo y no sé que no sé hablar. Pero un día, y ahorita me está pasando con el inglés, sé que no sé. Sé que no sé. Yo al principio yo hablaba inglés como va. Y de repente, conforme he ido aprendiendo nuevas palabras, sintaxis, dije que burro, qué cosas estoy diciendo. Me doy cuenta de los errores que cometo de pronunciación, de sintaxis, porque ahora sí sé que no sé. Y curiosamente como que me dio un enfrenón. Perdón, Cuidado. Eso nos La pasa desfachatez cuando que nos tenía, damos cuenta. la perdí. Pero estuvo bien. Tercer nivel. Sí sé que sé. Sí sé que sé. Ajá. Ok. Ahora ya sé que sé. Ahora ya sabes que sabes. El último nivel. A ver, el último es. No sé qué sé. No, pues está peor, ¿no? No sé. No sé qué que sé. Oh, ok. Tú O sea, me sé ves. tantas cosas, pero realmente no. No sé. O sea, Ok. por ejemplo, me dicen a mí, tengo años practicando la oratoria, me apasiona. Me dice, oye, qué natural lo haces. ¿Cómo le haces? No dices estribillos, ligas bien las ideas. Pues la verdad no te... A ver, déjame pararme un poquito y pensar cómo le hago, porque ya lo hago en automático. O manejar, no sé si te pase. Vas manejando y de repente llegaste a tu casa y dices, ¿cómo llegué? No pasó nada. Pero llegaste. ¿Por qué? Porque no sé que sí sé. Hasta que tu nieto te dice, oye abuelo, ¿y cómo le es para meter la velocidad? Entonces lo que hago es diseccionar el conocimiento y compartirlo, que es lo que hacemos en los talleres.
A ver, hablar en público reclama de A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos a practicar A primero. Ahora vamos a practicar B. Ahora C. Ahora D. Y de esa manera te voy transmitiendo el conocimiento. ¿Qué fue lo que hicieron los de PNL? Por cierto, programación neurolingüística. Algún día platicaremos de eso. Los modelos de excelencia. Todas estas habilidades forman parte de las competencias. Y solamente nos queda la última parte. Actitudes. Actitudes. Tal vez lo más difícil. Lo más difícil porque es conducta. Y la conducta es... ¿La actitud viene junto con los valores de la persona? Sí, claro. Okay. Viene con los valores, viene con su historia de vida, viene con circunstancias externas, viene hasta con tu genotipo, viene con muchas cosas. Personalidad. Personalidad. Por eso hay muchos estudios que si eres introvertido, extrovertido, y cuál sería el mejor modelo para un director. Si eres genotipo A o genotipo B. Genotipo A es hiperactivo, genotipo B es más relajado. Los modelos que decía Aristóteles, si eres sanguíneo, flemático, colérico. Ya desde entonces, fíjate qué interesante, se hablaba del temperamento. El temperamento que es, yo digo que es tu química. O sea, lo ves en un cunero, niños jodones que están llori, griti, muévese, y otros que están así, parecen angelitos. Temperamento. Ahora, ese temperamento se tiene que modelar. Claro. Y se forma el carácter. Y con eso tenemos la personalidad. Okay. Pero el temperamento eres tú, es Roy, es Maricruz, soy yo. Es como la energía, ¿no? Es la que uno pila, tiene, no sé. La pila que uno trae adentro. Pero ya el comportamiento, que somos animales sociales, pues tiene que tener ciertos parámetros. Y tú muy bien lo dijiste ahorita, esos parámetros son los valores éticos, que son, como decía Ken Blanchard, un gurú de la administración, los que marcan la rectitud del camino. Entonces sí es importante que haya una actitud acorde con el negocio. Ahora, como cualquier organización que genera recursos, yo la puedo ver como negocio, yo te diría que aún en las bandas criminales hay perfiles y tal vez uno sea fidelidad, se me ocurre, ¿no? O sea, aquí entras y aquí te quedas. Aquí sales o con los pies para adelante, o si no ya no sales. O si no, no sales, porque aquí un valor es fidelidad de los grupos criminales, porque necesitan que sea así. De las empresas, bueno, pues te puedo compartir muchísimas experiencias. Finalmente uno se debe a la organización. La organización es una entidad inventada y no a la persona. Entonces yo conocí un rector de una universidad que les pedía a sus maestros que le juraran lealtad a él. Aquí hay una deformación, esa lealtad es a la organización, no a la persona. Y eso lo vamos a ver en algún tema que se llama empoderamiento, empowerment, más adelante, pero sí tenemos que tener una actitud orientada al negocio, sobre todo si es de servicio, de respeto a los demás. Ahí están los valores que tú dijiste. El respeto, los valores, la actitud hace la diferencia de la gente, el ponerte la camiseta, por ejemplo, todos que nos escuchan y ven el logo de 143 Radio Live con los monitos de colores y todo esto verdecito, azul, verde, pues se puede poner la camiseta, ¿no? Es parte de la actitud también. Sí, claro. Ponerse la camiseta es un concepto muy riesgoso, Roy. Okay. Yo creo que hasta merece un programa, ¿eh? Okay. Y si lo agendamos, hablaremos ponerse o no ponerse la camiseta hoy día. Yo diría, anticipándome y ya viendo que se nos está acabando el tiempo, que debe ser la relación una relación de mutua conveniencia.
más que ponerse la camiseta y jurar lealtad a ultranza, es: a ti te conviene estar aquí, a mí me conviene que estés aquí. Yo diría que hasta en el matrimonio así es. Más que un papelito que firmamos frente a un juez es: ¿quieres estar aquí? Yo también quiero estar aquí. Vamos a estar aquí. Pues, Uno de los dos no quiere estar, no va a persistir no va esa a pasar relación. nada. Sí va a pasar, se va a romper la Bueno, relación. eso sí. ¿Por qué? Porque finalmente es un asunto de mutua conveniencia. Y para mí hoy día, pero Sí. merece un programa, hoy día la relación con las empresas son relaciones de mutua conveniencia. Que si tú cuidas a tu gente y la gente es lo suficientemente inteligente para entender que está en el lugar adecuado, tenemos que hablar de eso, es todo Es un otro tema. Es otro tema, la integración en las organizaciones. Integración de... Es apasionante. Bueno, déjame resumir: las competencias son los conocimientos, habilidades y actitudes que se requieren para dirigir. Y dirigir es una de las cosas más difíciles porque es coordinar el talento de un grupo de personas hacia un objetivo común. Por favor, mándenos sus preguntas bejarvic@hotmail.com, mi página victorbejar.com.mx. Aquí también, desde luego, También pueden dejar sus comentarios allí en Facebook Live o en la página de Facebook y yo se las hago llegar a Víctor Bejar. O si no, también digo, métanse al newsletter, regístrense, suscríbanse a nuestros canales de social media. Acuérdense, ¿para qué día va a estar el 14 el 14, Día del Amor y la Amistad. El día 14 de febrero. Desarrollo de competencias directivas. Desarrollo, o sea, va a ser este tipo de, esta plática que tuvimos hoy, va a ser el taller el 14 de febrero en la Cámara de Comercio de Grand Prairie. Entonces, con Víctor Bejar, impartido por él, es un excelente maestro, con mucha experiencia y, pues bueno, muchas gracias, Víctor. No, de qué, como siempre, un gusto estar aquí y servir a nuestra comunidad. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Próxima. 143 Radio Live, Vida y Negocios con Roy el Filósofo y Víctor Bejar, en la parte de los negocios. Gracias, gracias. ¿Qué te pareció? Tema apasionante. Ups.